Vamos entonces a iniciar el tema de antibióticos. Vamos a empezar con los típicos antibióticos que se utilizaron desde ya hace varias décadas para el tratamiento de enfermedades infecciosas. En ese orden de ideas, pues vamos entonces a centrarnos en la farmacología clínica de las penicilinas naturales. Esto simplemente para comentarles que la patrulla de limítrofe que está en Taco Bell, o el policía que está hablando con el camión de Dunkin' Donuts, pues físicamente para comentarles que no tengo conflictos de intereses en esta conferencia. Les propongo entonces la agenda del día de 6 puntos. El primer punto es una introducción en la cual vamos a mirar ciertos aspectos históricos y cómo a través de los aspectos históricos podemos o se dio cuenta de la estructura molecular de las penicilinas. Como segunda medida vamos a mirar cuál es el mecanismo de acción de ellas. Como tercera parte vamos a ver su farmacocinética. En cuarta parte vamos a ver una bolsa en la que vamos a encontrar reacciones adversas, precauciones e interacciones. Y por último, y no por ello menos importante, los usos y las indicaciones actuales de este grupo de fármacos. Entonces vamos a iniciar con la introducción. Y para iniciar, entonces, así como ya hace algunos meses la Selección Colombia marcó un hito pues en la vida deportiva de nuestro país, así las penicilinas también marcaron un hito pues en todo el recorrido de la lucha contra las infecciones bacterianas desde ya hace algunas décadas. Bien, esto que yo trato de graficarles acá, este edificio es, hagamos de cuenta que representa el laboratorio del Hospital de Santa María en Londres en el año 1928. Este es Alexander Fleming y él llegaba todos los días a su laboratorio, muy juicioso, 6 de la mañana, pues, a trabajar en sus labores. Específicamente él estaba interesado en absolutamente todo lo que es los cultivos bacterianos, específicamente Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. Resulta, cuenta la historia, cuentan los libros, cuentan los artículos que en el laboratorio de abajo estaban investigando pues las propiedades de un moho perteneciente a la especie de Penicillium mutatum, y resulta que este moho pues empezó a dispersarse por toda la edificación hasta que llegó al laboratorio de Fleming. Resulta que en el laboratorio de Fleming hacía días muy calurosos, y con estos días muy calurosos pues empezaba a haber crecimiento de unos cultivos de Staphylococcus aureus. Cuando estas esporas, cuando este moho de Penicillium mutatum cayeron en estos cultivos, pues hubo una inhibición del crecimiento de estas bacterias alrededor. Esto llamó mucho la atención de Fleming y fue en ese orden de ideas que Fleming postuló que fue gracias a ese moho que se inhibió el crecimiento de estas cepas, de estas colonias de Staphylococcus aureus. Ya en el año 1944, en el mes de mayo, toda la investigación de Fleming, acordemos que estamos hablando del año 1928, ya casi 20 años después, pues ya es un hombre famoso gracias a todos sus experimentos, y de hecho esto en el año 1945 le valió pues el premio Nobel de Medicina. Sin embargo, este premio Nobel de Medicina no estuvo para él solito en ese año, sino que lo compartieron con otros dos investigadores, entre ellos uno llamado Foley, porque ellos precisamente fueron las personas que empezaron a ayudar a realizar el procedimiento en masa para la fabricación de la penicilina. Esta producción
a gran escala de la penicilina fue apoyada económicamente por esta Fundación Rockefeller, ya pues desde esa época, 1945-1950, hasta que pues se empezó a masificar su producción y su uso. Resulta que por esos años de la década de 1940, pues estaban en medio de la Segunda Guerra Mundial y los gobiernos de Estados Unidos y de Inglaterra pues empezaron a verificar que la penicilina tenía ciertos efectos benéficos, específicamente cuando se trataban ciertas infecciones producidas por heridas de guerra. Entonces lo que hicieron ellos fue empezar a motivar la investigación, pero todas estas investigaciones tenían que mantenerse en secreto, eran confidenciales. En ese orden de ideas, hubo dos grupos, uno en el Reino Unido y otro en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Oxford, que propusieron las primeras estructuras para la penicilina, las primeras estructuras propuestas originalmente para la penicilina. Entonces acá tenemos la estructura que propuso el grupo de Oxford, y acá la estructura que se propuso al otro lado del Atlántico. Pues ya más tarde se dio cuenta que realmente pues esta no era la estructura fiel, sino que realmente este era estos doble anillo, beta-lactámico y tiazolidina, que realmente pues era la estructura propia de la penicilina. De ahí entonces llegamos a la estructura puntual. Básicamente se compone de dos anillos, un anillo A que representa el anillo tiazolidina, tiazo porque precisamente tiene un átomo de azufre aquí. Eso es cuando tenemos un grupo funcional compuesto por un radical, otro radical, y acá en la mitad pues un átomo de azufre. Ahí tenemos un grupo funcional tioeste, por eso es tiazolidina. Por su parte, el anillo beta-lactámico es este anillo que parece un cuadrado, y acá en los ciertos grupos que se representan con la letra R, pues son cadenas laterales que varían de acuerdo a los distintos beta-lactámicos y les confieren pues diferencias tanto farmacocinéticas como antimicrobianas. Bien, la pregunta para ustedes es la siguiente: ¿por qué se llama beta al anillo beta-lactámico? Entonces, A por su número de átomos, B por su tipo de enlace, C porque su descubridor tenía un apellido que empezaba con B, o D porque era la opción B de Oxford. ¿Quién vota A? Nadie. ¿Quién vota B? 0%. ¿Quién vota C? 0%. ¿Quién vota D? Me faltó una. No sabe, no responde. No responde porque quieren alguna ayuda. B por el tipo de enlace. B por el tipo de enlace, Sí. 100%. Sí. Última palabra. Sí. Bueno, pues les comento que se llama beta no por su tipo de enlace. Se llama beta porque tiene cuatro ciclos, por decirlo así. Alfa es la que tiene 3 ciclos, beta es la que tiene 4 ciclos, 4 lados con carbono, 5 se denomina gamma. Entonces no es por su tipo de enlace, sino por el número de átomos pues, que tiene para ciclarse. Entonces ya sabemos por qué se llama beta-lactámico, no por su tipo de enlace, sino por el número de átomos. Muy bien, ya teniendo claro cómo es que se empezó, cuál es la historia de las penicilinas, y también teniendo claro cuál es su estructura, pues podemos dar inicio a estudiar su mecanismo de acción. En cuanto a su mecanismo de acción, pues todos los libros y todas las páginas de internet nos dicen que inhibe el crecimiento o la producción de la pared celular. Sin embargo, nosotros tenemos que ir más allá. Nuestra pregunta es ¿cómo lo hace? Para eso entonces debemos centrarnos en cómo se hace peptidoglucano, que es el punto principal para la construcción de la pared celular. El peptidoglucano entonces es un polímero de aminoazúcares. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener básicamente dos aminoazúcares que son producidos pues, a través de todo el metabolismo de las bacterias
tanto gram positivas como gram negativas. Entonces tenemos la N-acetilglucosamina, que prácticamente es una hexosa, y acá tenemos el L-acetilmurámico, que también es una hexosa. Estos entonces son unidos por un enlace O-glucosídico beta 1,4. Ahí tenemos básicamente la representación química. Así es, haciendo un zoom a lo que nosotros estamos viendo ahí, y entonces ahí ya tenemos las mallas para empezar a construir toda nuestra edificación, que es la pared celular. Pregunta: ¿por qué se llama beta al enlace glucosídico? De nuevo, A por su número de átomos, B por el lugar del OH, C del grupo alcohol, C, su descubridor tenía un apellido que empezaba con B, o D era la opción beta de Oxford. ¿Quién vota A? ¿Quién vota B? 10% de. ¿Quién vota C? ¿Quién vota D de dedo? Muy bien, los demás no saben, no responden. No, sí. Sí. Yo creo que es por el sitio donde está el enlace, en el anillo. ¿Se la B o la A? ¿Ya la A o la B? No, ninguna. Ah, ninguna. No. Ninguna de las ¿Dónde anteriores. está el enlace? Se equivocó Pablo de Serna ahí. Sí. No, Muy bien, pues resulta que es por el lugar del OH. Acá estamos viendo, por ejemplo, la estructura lineal de la glucosa, y sabemos que se puede ciclar de básicamente dos maneras. En su primer carbono, si el carbono está por debajo, ahí tenemos lo que se denomina alfa glucosa, fijémonos el grupo hidroxilo, y también se puede ciclar de una manera beta glucosa cuando este carbono tiene el grupo hidroxilo con la patica hacia arriba. Esa es la diferencia entre alfa glucosa y beta glucosa. Acá tenemos una representación de cómo esta estructura lineal de la glucosa se empieza a ciclar paulatinamente. Y dependiendo, pues como les decía, del OH, de su primer carbono, pues se denomina alfa si está abajo o beta si está arriba. ¿Cómo es que se hace eso? Eso se hace eliminando una molécula de agua. Entonces tenemos arriba un esquema de cómo se hace el enlace alfa glucosídico. Entonces fijémonos cómo se me va esta molécula de agua para de esta manera empezar a hacer el enlace O glucosídico. Eso es lo que se denomina alfa 1,4. ¿Por qué 1,4? 1 porque es el carbohidrato que tenía el grupo funcional hacia abajo en el carbono número 1, y 4, 1, 2, 3, 4, porque hace parte del cuarto carbono del carbohidrato que le sigue. Por su parte, ese es el enlace alfa glucosídico. Por su parte, fijémonos que para hacer el enlace beta glucosídico también se me va una molécula de agua y se empieza a unir con la patica del primer carbohidrato hacia arriba. Vemos que hay un enlace como cruzado de abajo hacia arriba. Ese es lo que se denomina el enlace beta glucosídico. Por eso es beta 1,4. Muy bien, ya sabiendo por qué se denomina beta a este enlace, pues sabemos que no solamente el peptidoglucano va a estar compuesto de un polímero de aminoazúcares, sino que tiene una segunda parte, una fracción polipeptídica, que se compone básicamente de aminoácidos que son dos puntos, L-alanina, D-glutamato, un tercer que cambia de acuerdo a si son gram positivos es la L-lisina, y son gram negativos es el ácido mesodiaminopimélico, y por supuesto estos dos últimos aminoácidos importantes que ya se unen cuando están junticos, que son básicamente 2-D-alanina. Entonces, esa estructura esencial es el precursor del peptidoglucano. Esa es como la estructura más simple para la construcción de la pared celular y se representa de la manera como ustedes lo ven al lado derecho. Y ahí fijémonos los dos carbohidratos unidos por su enlace beta 1,4 y seguidos de la unión sistemática de diversos aminoácidos. Los más importantes, bueno, uno de los más importantes, los dos últimos de alanina, que ya vienen los dos unidos. Esto es importante para mirar el mecanismo de acción, pues como ustedes ya muy bien saben de otros antibióticos. En esencia, lo que nosotros tenemos,
ustedes ven ahí en el círculo donde dice 2, cómo estos carbohidratos precursores, acá tenemos el N-acetilmurámico, cómo se va en el citoplasma adicionando aminoácidos, acá lo tenemos, de tal manera que finalmente vamos a tener el N-acetilmurámico pentapéptido, es decir, 5 péptidos unidos. Luego vamos a tener, o a esto se le va a unir pues la N-acetilglucosamina, y entonces acá tenemos el peptidoglucano precursor. Cuando ya tenemos el peptidoglucano precursor, pues gracias al bactoprenol con un grupo fosfato, esto me lo va a ayudar a que ya no esté en el citoplasma, sino que ya me pase básicamente hacia el lado externo de la membrana celular. Entonces es gracias al bactoprenol que este peptidoglucano precursor se me va del citoplasma al exterior. Ya cuando tenemos este peptidoglucano precursor, pues vamos a tener una unión de varios peptidoglucanos precursores y también lo que se denomina una transpeptidación. Entonces vamos a tener una transglicosilación y también posteriormente una transpeptidación. Transpeptidación se refiere a la unión por puentes de aminoácidos, precisamente de este grupo de aminoácidos que están unidos al ácido N-murámico. De tal manera que toda la estructura me va a quedar como ustedes ven ahí. Fijémonos cómo es de gruesa la pared celular de las bacterias gram positivas. Básicamente lo que uno puede leer es que la pared celular está compuesta entre 50 y 100 capas, mientras que las bacterias gram negativas pues solamente tienen 2 capitas en su pared celular, luego de la membrana externa, entre la membrana externa y la membrana citoplasmática. Entonces vemos aquí cómo es de gruesa la pared celular y cómo es en gram positivos y cómo es de delgada en gram negativos. Muy bien, entonces ahí tenemos una gráfica pues muy ordenadita, muy bonita. Ahí están todas las referencias, todos los gráficos que están en esta presentación pues tienen su referencia. Entonces tenemos la parte citoplasmática, tenemos el bactoprenol que ya sabemos que nos sirve para pasar de la membrana citoplasmática al espacio extracelular, el peptidoglucano precursor. Acá ya lo tenemos, tenemos una capita, vamos a mirar cómo se forman varias capas en esta bacteria que trata de representar una bacteria gram positiva. Entonces fijémonos cómo se van añadiendo nuevos monómeros de peptidoglucano. Entonces acá tenemos el acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Fijémonos cómo a través de esta transpeptidasa está empezando a formarme puentes, fijémonos que acá hay 5 aminoácidos de lisina, puentes, entre cada segmento de aminoácidos entre pues, el N-acetilmurámico. Entonces fijémonos cómo la transpeptidasa va empezando a hacer su función sistemática a través pues, de toda la pared celular. Aquí está mal porque fijémonos que aunque el gráfico es muy bonito, fijémonos que acá va 4 aminoácidos y acá hay otros 4 aminoácidos y la verdad no es así. Fijémonos cómo es que la L-lisina se está pegando a través de estos 5 glicinas, de este puente de glicinas, de 5 glicinas, con el D-alanina. Entonces fijémonos que va básicamente como de una manera escalonada, pues este entrecruzamiento de pentaglicinas. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hace? Resulta que aquí, muy cerquita de la parte externa de la membrana celular, tenemos la enzima transpeptidasa. Esta enzima transpeptidasa tiene un extremo serina. Este extremo serina lo que hace es hidrolizar. Entonces aquí tenemos una tijera para representar que me va a hidrolizar o me va a
dividir este bigrupo de D-alaninas, de tal manera que vamos a tener un D-alanina solito, el otro se me va, para que de esta manera la D-alanina se pueda unir con la cadena, con las 5 aminoácidos, con la pentaglicina. Entonces fijémonos que es gracias a esta enzima transpeptidasa a través de su extremo serina que básicamente me hidroliza esta unión entre D-alanina y D-alanina para que la D-alanina que me queda pegada al segmento peptídico del peptidoglucano precursor pues pueda unirse a la pentaglicina que ya está preformada, de tal manera que al terminar su acción pues ya me va a quedar el entrecruzamiento entre el peptidoglucano precursor y la pentaglicina. Resulta que la penicilina me va como a imitar lo que hace esta transpeptidasa, entonces lo podemos representar de esta manera. La penicilina se une a la transpeptidasa y se va sin que la transpeptidasa haga su acción de unir pues al segmento peptídico del peptidoglucano precursor. Entonces se va, fijémonos, quiere hacer su función y se va sin hacerla. Es como una mala influencia, pero es una mala influencia de todas maneras. Adicionalmente, hay unas autolisinas que en ciertos textos uno puede leer que pues, van a seguir haciendo su función. La función de las autolisinas es permitir la apertura de estas uniones glucosídicas para que se me vayan uniendo más y más y más peptidoglucanos precursores. Cuando tenemos la penicilina, pues estas autolisinas van a seguir su función, van a seguir pues quitando estos puentes de pentaglicina, de tal manera que vamos a desestabilizar la pared celular. Esta es una mala construcción, de tal manera pues que se me va a romper la pared celular y la bacteria pues va a tener más tendencia pues precisamente hacia la lisis, porque ya no va a tener esta armadura de protección, y es así básicamente de una manera como muy básica cómo es que actúa la penicilina. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así de simple. Acá tenemos una representación de cómo es que actúa la penicilina. Tenemos que la enzima transpeptidasa, ya sabemos que tiene su extremo serina, que me va a permitir la separación entre las D-alaninas. Resulta que cuando acá tenemos la estructura de las penicilinas, acá tenemos el anillo pues, tiazolidina y acá el beta-lactámico, esta enzima transpeptidasa va a romperme este anillo beta-lactámico, me lo va a romper, de tal manera que acá vamos a tener que esta ruptura del anillo beta-lactámico no va a permitirme que se me una la cadena de pentaglicinas, o sea, me va a bloquear el lugar para unirse la cadena de pentaglicinas, me la va a bloquear. Es como si ponemos una tapa para que no entre en contacto la cadena de pentaglicina. Entonces tenemos la tijerita, que es la enzima transpeptidasa, y básicamente lo que la penicilina hace es evitar pues que se me rompan las D-alaninas para su unión con la pentaglicina. Ese es básicamente pues, el mecanismo. Pero fijémonos que rompe el anillo beta-lactámico, lo rompe.